Dios le bendiga, mis hermanos. Un gozo estar con ustedes, créanlo. It's a joy to be here with you today, believe it. Es para mí un privilegio venir a esta ciudad después de 7 años. For me, it is a privilege to be here in this city after 7 years. Me mueve la relación que nos une, esta iglesia, I'm moved with the relationship that y unites us. también un hermano biológico, mi segundo hermano que se me sigue a mí, vive acá y vine a verle. And so my biological brother who follows me, I came here Mire to su visit niña, him. Luis, mire a su niña aquí, There's his daughter here, linda. beautiful. Sí, Yes. linda, linda. Linda. ¿Alguien nos visita por primera vez? Somebody visiting us for the first time? Pongan su manito en alto los que nos visitan por primera vez. Please raise your hand if you're visiting us for the first Pueden time. ponerse de pie si no es molestia. Could you Los please que vienen stand? por primera vez. Un aplauso. Round of applause. ¿Puede moverse a alguien de los hermanos y darle un abrazo? Could one of the ¿Nos lo brothers and permiten? sisters ¿Nos permiten abrazarle? give him a hug? Un abrazo, vamos. Would you allow us to give you a hug? Gracias por venir a esta hermosa iglesia. Thank you for coming to this beautiful Gracias por church. venir a esta iglesia linda. Thank you for coming to this beautiful church. Ok, muchas gracias. Segunda de Corintios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Si le invito a estar de pies, por favor, para leer este versículo. I invite you to be on your feet to read this verse. Segunda de Corintios capítulo 5 2 Corinthians versículo chapter 21. 5 verse 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos justicia de Dios en él. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Una vez más, al que no conoció pecado, Who did not know sin, por nosotros le hizo pecado, he made him sin for us, para que fuéramos hechos justicia so that we would become righteous de Dios en él. of God in him. Señor, te pido tu gracia, I ask for your grace, tu poder, your power, tu presencia, your presence que me ayude to help me a presentar estas gloriosas to verdades present these glorious truths en este texto bíblico. in this biblical text. Señor, gracias Lord, thank you porque te hiciste humano because you made yourself human y viviste una vida perfecta and you lived a perfect life como nosotros debimos vivir. like we should live. Tú la viviste, Señor. You lived it, Lord. Nosotros quedamos muy cortos We fall short en cuanto a las in demandas, terms of the demands, las exigencias the requests, de lo que tú pedías de or nosotros. what you ask of us. Pero gracias por Jesucristo, Thank you for Jesus Christ porque Él dio toda la medida because he gave all of the de measure tus exigencias, Señor. of what you required. Te damos gracias We give you thanks porque moriste because you died en mi lugar, in my place, siendo castigado por mi pecado, Señor, punished for my sins, Lord, para darnos tu justicia, to give us your righteousness, para conocerte to know you y valorar and value y contemplar and contemplate la grandeza y la belleza the greatness and the beauty de nuestro Salvador. of our Savior. Muchas gracias, Señor, Thanks, Lord, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Hoy, con el mundo que vivimos Today, with the world that we en la live era de la tecnología in the era of y technology los avances de la ciencia, and the scientific advancements, el mundo de los the negocios world of business hace miles de transacciones todos los does días millions of transactions on a daily En el basis aire. in the air, de manera virtual. in a virtual manner. En este texto In this text, tenemos la transacción más grande jamás hecha. we have the greatest transaction ever made. Aquí hay un glorioso There intercambio is a glorious interaction que es digno de observarlo detenidamente. that is worthy of observing. En este pasaje In this passage, encontramos dos grandes we movimientos. find two great movements. El primer movimiento The first movement fue que nuestros pecados fueron puestos en la cruz. was that our sins were placed over the cross. Cristo en la cruz llevó, Jesus on the cross tomó, took, agarró grabbed nuestros pecados. our sins. El segundo movimiento The es second movement is que Cristo that Christ nos entrega
gives us, con su vida perfecta que vivió, with his perfect life that he lived, puso he put en nuestras vidas in our lives la posibilidad a través de la fe the possibility through faith de llegar a conocerle. to be able to know him. La justicia de Cristo The righteousness of Christ es puesta sobre is nosotros placed upon us cuando nosotros when we depositamos nuestra fe deposit our y faith seguridad en Él. and security in him. Entonces hay un movimiento de Cristo hacia nosotros, tomando nuestro pecado, And so there's a movement from Jesus to us taking pero our hay un sins, movimiento de but nosotros there's a movement from us cuando nos movemos a as Jesús, we come towards Jesus, tomando su vida, taking his life, tomando su justicia, taking his righteousness, y Dios en ese movimiento nos ve and in justificados. that movement, God sees us as justified. Este movimiento se nota muchas veces en las Escrituras. This movement is known as many Ahora, times. al ver estos dos movimientos, Cristo hacia nosotros y nosotros hacia Él, Now these two movements, Christ towards us and us towards Christ, ¿qué fue lo que Dios hizo con relación a nuestra condición? what was it that God made according to our condition? ¿Qué fue lo que Cristo hizo What was it that Christ did cuando estábamos en nuestros problemas? when we were in our problems? Cuando estábamos en el problema más grave de todos. When we were in the greatest problem ever? Dice Pablo a los Romanos capítulo 5 Paul tells in Romans 5 que Cristo, cuando nosotros éramos débiles, that we were weak. a su tiempo murió por los impíos. In his time, he died for the ungodly. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, When Christ died on the cross, pensó en tu debilidad, he thought about your weaknesses. pensó en tu pecado y mi pecado. He thought about your sin and my sin. Dice el versículo 7, Verse 7 ¿apenas says, morirá alguno por un justo? Very rarely will anyone die for Con a righteous todo. person. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. It might be that someone might die for Pero the dice el good. versículo 8, But verse 8 says, mas Dios muestra su amor but God demonstrates his own para love con nosotros for us en que siendo aún pecadores, in that being still sinners, no importa cuál feo o desagradable tu pecado, doesn't matter how ugly or unpleasing your sin Cristo is, murió por ti. Christ died for you. No importa si está condenado, Doesn't matter if you're condemned, si está bajo la reja, if you're behind bars, si if está viviendo una vida you're miserable, living a miserable life, una vida vacía. an empty life. No importa cuál es la gravedad de tu pecado. It doesn't matter how great your sin is. Dice la The Biblia, Bible says Cristo murió por ti. Christ died for you. Cuando éramos pecadores, When we were sinners, cuando éramos impíos, when we were ungodly, cuando éramos débiles, when we were weak, cuando éramos when feos, we were ugly, cuando nadie nos quería a when nosotros, nobody wanted us, Cristo murió en nuestro lugar. Christ died in our place. Porque si siendo enemigos Because of being enemies, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su we Hijo, were reconciled through God, through his Son. por Él seremos salvos de la ira. For him we will be saved from the wrath. Hermanos, quiero que sepan I want you to know, brothers, que cuando nosotros vivimos en pecado, that when we live in sin, Dios está molesto. God is bothered. Dios está airado contra nuestros pecados. God is angered against our sins. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, Romans, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. because the wrath of God is revealed from Y heaven to cuando all injustice. pecamos contra And when Dios, we sin against God, el pecado es un acto de injusticia contra Dios. the sin is an act of unrighteousness against God. Él es santo, Él es perfecto. He is holy, he is perfect. Y cuando uno de sus criaturas ofende su santidad, And when one of his creations Dios se offends molesta. his holiness, he's bothered. Viene la consecuencia, The consequences su come. ira, His wrath, su castigo. his punishment. Es impostergable, It is impossible. es cierto It is que certain Dios tarde o temprano that- castigará el pecado. that God sooner or later would punish sin. Pero además, But dice la Biblia que éramos objeto de su ira por Moreover, nuestra naturaleza pecaminosa. says that we were object of his wrath because of our sinful nature. Ahora, la pregunta es, en esta breve introducción, Now the question is, in this brief ¿por qué introduction, Dios trata el pecado así? why does God treat sin like that? Cuando éramos débiles, We were weak, impíos, ungodly, pecadores, sinners, enemigos, enemies, objeto de ira, objects of wrath, viviendo una vida lejos del Señor. living a life distant from God. Personas increíbles, Incredible people, buenos mozos, beautiful, ricos, rich, famosos, famous, populares, popular. ¿no?
¿Por qué Dios se molesta por su pecado? Why is God bothered by ¿Por qué es sin? grave su pecado? Why is his sin great? Porque el pecado es una ofensa a la santidad de Because Dios. sin is an offense to the Porque el righteousness of God. pecado es una ofensa Because sin is an a su offense creador. to the Creator. Y todos, dice la palabra, hemos pecado. And the word Todos says, hemos fallado. we have all sinned, we have all failed. Por cuanto todos pecaron, Therefore, we have all sinned, están destituidos we are destituted de la gloria del Señor. from the glory of God. Ahora, observe una vez más 2 de Corintios 5:21. Observe once again, 2 Corinthians Al que no 5:21, conoció pecado. who did not know sin. ¿Quién fue esa persona que nunca conoció pecado? Who was that person who never knew ¿Quién sin? fue esa persona que ni un segundo de su existencia Who was that ofendió a person Dios? who for 1 second did not offend God? Pecó contra Dios. Sinned against God. ¿Quién es esa Who persona? is that person? Mire, ha vivido muchos miles de personas y millones sobre la tierra. Millions of people have lived on earth. Personas increíbles. Incredible people. Pero todos han ofendido a Dios. But we have all offended God. Pero el único ser humano But this, the only que ha human vivido being debajo del sol, who has lived under the que ha sun, pisado sobre esta that tierra, has walked on this earth, que ni un segundo de su existencia ofendió a Dios. that not for 1 second ¿Quién es? offended God. Who is that? Al que no conoció pecado, ¿quién es? The one who knew sin. Who is that? Quiero decirle I want to tell you que es nuestro bendito y glorioso Salvador, that it is a blessed quien murió en la cruz en tu and lugar glorious y en mi Savior lugar. died on the Él cross nunca pecó contra Dios. for your place and our place. He never sinned against the Lord. Este texto, pueden observar, tiene tres partes esenciales. This text you can observe has Al que three no essential conoció a pieces. Dios. Who did not know sin, who did not Ahora, know este God. que no conoció a Dios, Now this one who did not know God, tenemos que observar que Él se encarnó. we need to observe that he became human. He became Dios flesh. God vivió entre lived nosotros. among us. Dios God estuvo colgado un viernes por la tarde en una on a cruz. Friday afternoon was hanging on a cross. El sábado estuvo On sepultado. Saturday he was in the grave. Y el domingo por la mañana And Él on resucitó. Sunday morning he resurrected. Dios God está en Cristo is in Christ. reconciliando al mundo consigo. Reconcile the world to himself. Dios God envió a su Hijo sent his son para que sea el mediador entre Dios y tú y yo que hemos ofendido a Dios. so he can be the mediator between God and you and En I. nuestra condición In our condition, no podíamos acercarnos a we Dios. cannot come close to God. Éramos objeto de su We ira, were objects of his de wrath, su castigo. of his punishment. Acercarnos al Padre directamente To come close to the Father directly nos quemaba, would desaparecíamos. burn us, it would disappear. Pero Dios se valió. But God Dios proveyó God provided la persona de su the Hijo person of his son para que mediara so that he can mediate entre tú y Él. between ¿Sabe por qué? you and him. You know Porque why? éramos enemigos. Because we were enemies. Porque estábamos lejos. Because we were far. Juan, John capítulo 1, versículo 14 dice: chapter 1:14 y says, aquel verbo fue hecho carne and that verb was made flesh y habitó entre nosotros and inhabited among us. y vimos su gloria. We saw his glory, Gloria como del unigénito del Padre, the glory of the only Son, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Hermoso. Beautiful. El único ser humano que ha pisado sobre esta tierra que es The hermoso. only human being who has walked on this Perfectamente. earth, who is perfectly beautiful. Es glorioso. It's glorious. Es todopoderoso. It's almighty. Es la persona perfecta, It's the perfect person, digna de depositar toda nuestra seguridad y confianza en Él. worthy of depositing all our trust and security in him. Aquel verbo se hizo The carne. verb became flesh. Su encarnación His incarnation. se hizo como tú y como yo. He became like you and I. Él pudo venir, Dios pudo haber tronado desde el cielo He could have y governed llamarnos from the todo al Lord arrepentimiento. and called us all to Dios pudo repentance. habernos aniquilado. He could have killed all of us. Dios pudo haber derramado su ira y castigarnos, destruirnos a todos. He could have deposited his wrath all over us and Pero destroyed Dios us all. quiso que su Hijo se hiciera humano, But he wanted his son to become y que viviera la human vida and to live the life que tú y yo nunca vivimos, that you and I have never lived, para que a través de Él so that through him viviéramos la vida que le agrada a we can live Dios. a life that pleases ¿Alguien God. dice amén? Can somebody say amen? Solo en Cristo Only in Christ es posible it's possible vivir la vida to live the life que le agrada al that Señor. pleases the Lord. Y Él es el puente, He is the bridge. es el hilo conector, He is the thread Él es that el connects mediador. us. He is the mediator. Él es nuestro He Salvador. is our Savior. Él murió en mi lugar. He died in my place. Juan 1:18 dice: John a Dios 1:18. nadie le vio jamás. No one had ever seen God. El unigénito Hijo, The one and only Son, el que está en el seno del Padre, who is in himself God, Él le ha dado a conocer. he has allowed us to know him. Dios
God se ha dado a conocer, has given us no a través de to ángeles, be known not through angels, no a través de querubines, not through cherubims, no a través de apóstoles. not through apostles. Dios exclusivamente se ha dado a God conocer has exclusively allowed himself to be known en la persona in de the su bendito person Hijo of his Jesucristo, blessed nuestro Son, glorioso Salvador. Jesus Christ, our glorious Savior. Él es el revelador de He Dios. is the revealer of God. Dios se da a conocer. God allows himself Dios to se be known. muestra God shows tal himself como es as he is en la persona de in the Cristo. person of Jesus Si Christ. tú tienes a Cristo, If you amigo, have Christ, tienes a Dios en tu vida you have God in your life. y puedes obtenerlo hoy a través de la And fe, you can obtain it today through faith. depositando tu confianza y tu seguridad solo en Él. Depositing your trust and security No hay only in otro him. nombre debajo del cielo There is no other name en under el the cual sun podamos ser salvos. in whom we could be saved. Solo el nombre de Cristo tiene poder para Only the salvar. name of Christ has the power to save. Hebreos Hebrews capítulo 4 versículo 16. Mira lo que dice. 4:17 says, Hablando de la perfección de Cristo. talking Al, about the perfection al of que no Christ, conoció pecado. Esa es la frase de ahora. Who knew Número no uno. sin. That's the Al que phrase. no conoció pecado. who knew no sin. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Therefore, since we had a high great priest que traspasó los who cielos, ascended into heaven, Jesús el Hijo de Dios, Jesus the Son of God, retengamos nuestra profesión. let us hold firmly to the Versículo faith. 15. Verse 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, sino but uno que llevó nuestras debilidades, we have one who took our que se weaknesses, compadece de nuestros pecados, who feels sino for our aquel sin, que fue tentado en todo, but yet who was según tempted in nuestra everything, semejanza, according to our likeness, pero sin pecado. but without sin. ¿Cómo? How? El único sumo sacerdote The only high priest que ofreció un sacrificio perfecto, that offered a perfect que sacrifice, traspasó los that cielos, ascended to heaven, que vino y se hizo humano. who became human. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? Vivió una vida sin pecado. Lived a life without sin. Sin pecado. Without sin. Esto es uno de los This is misterios. one of the mysteries. Él se hizo humano He became human y nos invita hoy como pecadores, tú y a mí, and invites us today as sinners, you and I, acerquémonos to pues get close to Him confiadamente al trono de su gracia. with confidence to His ¿Sabe qué, throne hermano? of grace. El único que tiene trono de gracia. The only one that has a throne Ni of grace. Moisés, Not Moses, ni Abraham, not Abraham, ni Noé, not Noah, ni Adán, not Adam, ni ningún filósofo, nor any ni philosopher, ningún apóstol, nor any apostle, ni ningún hombre nor any man que ha vivido who jamás has ever lived tiene el poder de decir, acérquense a mí, has que the tengo power un to trono say, de gracia, come close to me, I have the throne of grace, un trono de a misericordia, throne of mercy, un trono de paciencia y bondad para ti. a throne of patience and kindness towards Esa es you. la invitación del Señor That's the a invitation esta of the persona que Lord vivió una vida to the perfecta. person who lived a perfect life. Dice el autor a los hebreos, The author acerquémonos says, pues let's get close to Him then, al trono de la gracia para alcanzar misericordia to the throne of grace to y achieve hallar mercy gracia and find grace para el oportuno socorro. till the perfect time. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:22, 1 Peter 2:22. el cual no hizo pecado, Who committed no sin, ni se halló engaño en su boca, and no deceit was found in his quien mouth. cuando le maldecían That no when they- respondía con That maldición, when they spoke ill of him, did not respond in the same manner. cuando padecía no amenazaba, When he was threatened, he did sino not que threaten, encomendaba la causa al que juzga justamente. but rather he left it to the one who Dice judged Primera de fairly. Juan 3:5, 1 John 3:5. y saben que él apareció para quitar nuestros pecados But you know that he appeared to take our sins, y no hay pecado en él. and there is no sin in him. Juan 8:29 dice así, John 8:28 says, 29. porque el que me envió The one who sent conmigo me está. is with me. No me ha dejado solo el Padre, He has not left me alone, porque hago siempre lo que a él le agrada. because I always do what pleases him. Yo quiero preguntarle en este salón, I want to ask people si in alguien this room, podía ponerse de pie y decirme, yo nunca, ni un segundo de mi vida he pecado contra if Dios. there's anybody who can stand up and say, I've never offended God for 1 second in La my life. única persona que The ha vivido en only este mundo, person who has lived in this world, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada día, cada mes y cada año that every second, every minute, every day, vivió una vida agradable a los ojos de Dios. lived a life that was pleasing to God. Tú y yo hemos fallado una y otra vez, You and una y I otra have vez. failed once and time again. Pero la gracia y la paciencia de Cristo cubre nuestro pecado, no importa cuántas veces tú has fallado. But the grace and patience covers our sins no matter how many times you failed. No importa. Doesn't matter. Cada segundo, Every second, cada minuto, every minute, cada hora, every hour, cada día, every day, cada semana, every week, cada año, every year,
Cada siglo, Every century, personas cometen pecados horribles. people commit horrible sins. Y hay personas que dicen que no cometen el pecado And there are people that say y they don't tratan de commit vivir sin, una vida muy buena, and they try to live a good life, pero también fallan but they fail en to creer que viven una vida. in believing that they live a perfecta. life that's perfect. Yo quiero decirte, si tú eres una persona moralista, I want to tell you that if you're a moralist si eres un person, fariseo if you're a Pharisee, que cree que no pecado y eres un santurrón, that you think you don't que sin, está muy equivocado. then you're wrong. El único que nunca ha pecado le The llaman only who has Jesús. never sinned is Jesus Christ. El único. The only one. El único. The only one. No hay otro There nombre. is no other name. 3 veces santo, 3 times holy. perfectamente santo, Perfectly holy. es nuestro bendito y glorioso Salvador. It is our blessed and glorious Lord. Mira, Listen. una y otra vez el Padre dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado. Time and time again, the Father said, En el "This is cual my yo me beloved complazco." Son in whom I am well pleased." Eso no lo ha dicho de ti, de mí. He hasn't said that of you and I. Eso no lo dijo de He didn't Moisés, say it about Moses ni de David, or David ni de Abraham. or Abraham. La única persona que el Padre se ha referido como aquel que vivió una vida para complacerme, The only person who the Father has ever said has lived es a mi Hijo pleasing life Jesucristo. is my Son Jesus Christ. Este es mi Hijo amado This is my beloved Son en el cual yo me complazco. in whom I am well pleased. Lo dijo en el desierto He cuando said it su in Hijo the fue desert tentado when he was tempted. y lo hizo también cuando en el monte de la And he transfiguración. did it also in the mountain of transfiguration. Hay una segunda verdad en 2 de Corintios 5:21. There was a second truth in 2 ¿Cuál es la Corinthians primera? 5:21. What was the first? Al que no conoció pecado. Who did not know sin. ¿Pueden observar lo segundo que dice el texto? 2 de Corintios 5:21. You observe what it says in verse 5:21? ¿Puede verlo, hermanos? Can you see it, brother? Le hizo pecado por nosotros. He made him sin for us. ¿Cómo es esto? How is this? Si usted está diciendo, pastor, que él vivió una vida perfecta, If you're saying, Pastor, he lived a perfect ¿cómo life, dice ahora que Dios le hizo pecado a él? how can you now say that God made him sin? Sí, él no vivió una vida de pecado. He didn't live a life of sin. Él no pecó contra Dios, He didn't sin against God, pero Dios le trató como un pecador. but God treated him as a ¿Sabe sinner. cómo Dios le trató? You know how God treated Como him? debió tratarte a ti How he y a should have mí, treated. Dios le trató a Cristo. Cuando Él asume tu lugar y muere en el lugar donde tú debiste morir, Dios le trata como un pecador que merecía el castigo y la ira por el pecado. God treats him as a sinner in the way that he should have treated you and I. Cristo no pecó, Christ did not fue sin. sin pecado, He was without sin. no tenía naturaleza He did pecaminosa, not have a sinful no nature. tenía inclinaciones He ni didn't- tentaciones. Tenía tentaciones, pero no pecó. He had temptations, but did not sin. Tú y yo, en cambio, pecamos, fallamos, nos equivocamos. We sin, we fail, we make mistakes. Recuerda, el Remember, primer Adán the first Adam fue tentado was y pecó. tempted and sinned. El segundo Adán fue The tentado second Adam y no pecó. Was tempted and did not sin. Esa es la gloria de nuestro That's bendito the Salvador. glory of our blessed Savior. Otra vez. Once again, ¿Por qué Dios le trató a él como un pecador si nunca pecó? why did God treat him as a sinner if he never sinned? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Por Ask qué the Dios le person next trató to así? you. Why did God treat him like that? ¿Por qué Dios trató a su hijo Why did God como treat un his son pecador si nunca pecó? as a sinner if he never sinned? ¿Por qué? Why? ¿Por qué tuvo que ser así? Why did it have to be this way? ¿No es eso injusto? Isn't this unjust? Que alguien tenga que pagar los platos que no rompió. That somebody has to pay for the plates that did not break? Que alguien tenga que pagar una deuda que no cometió. That somebody has to pay a debt that did not? No sé, es injusto Isn't this que unjust? alguien asuma That someone el castigo por algo que no hizo. assumes the punishment for something they did not do? Déjame explicarte este misterio. Let me explain this mystery to you. Siendo inocente, Being innocent, fue tratado como he culpable. was treated as he was guilty. Siendo una persona justa y perfecta, Being a righteous and perfect person, fue tratado como un vil pecador. he was treated as a sinner. ¿Por qué? Why? ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque Él asume Because he assumes el lugar donde tú debiste ser castigado the place where you should have been punished por tu pecado y mi pecado. for your sin and my sin. Tú y yo debimos morir en una cruz. We should have died on the cross. Tú y yo debimos sufrir y ser castigados por nuestro pecado. We should have suffered and be punished for it because of our sins. Mira lo que dice el profeta Isaías. Look what the prophet Isaiah 700 says. años antes de Cristo. 700 years before Lo vio Jesus. así el profeta Isaías. Here's how the prophet Isaiah saw him. Despreciado y desechado Despised and rejected entre los hombres. by mankind.
varón de dolores, man of suffering, experimentado en quebranto. familiar with pain, Y como que escondimos de él el rostro. like one from whom people Fue hide their faces. menospreciado y no le estimamos. He was despised and of low esteem. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Surely he took up our pain sufrió nuestros and dolores. bore our suffering. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios Yet we consider him punished by y por God, herido de Dios y abatido. stricken and afflicted. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, But he was pierced for our transgressions. molido por nuestros He was pecados. crushed from our iniquities. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. The punishment that brought us peace was on him, Y por su llaga nosotros fuimos curados. and by his wounds we are healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We all were led astray as sheep. Cada cual se apartó por su camino. Each of us turned to our own ways. Mas Jehová cargó. But the Lord Esta carried, palabra cargó. laid on him. Dios cargó God ¿qué? laid on him El pecado de todos nosotros. all of our sins. ¿Qué fue lo que Dios cargó? ¿Qué fue lo que Dios puso a la cuenta de Cristo? What did God lay upon Jesus' Que era account? tuyo y mío. ¿Qué fue? That was yours and mine. What was it? El pecado tuyo y el mío Your sin fue and my puesto a la sin cuenta de Was Jesús. placed on Jesus' account. La cuenta que tú nunca podrás pagar. The account you can never pay. Las demandas que tú nunca podrás The cumplir. demands you can never fulfill. Él He la cumplió en su propia persona. Fulfilled them in his own Porque person. tú quedaste corto, Because you fell short. quedaste chiquito, You were small. quedaste feo en la You were foto. left ugly in the picture. Y Él asumió todas esas cosas feas He assumed en el lugar all of those ugly things in the place donde tú debiste ser castigado. where you should have been punished. Cristo Christ vivió la vida lived a life que tú jamás that you would never pudiste vivir. could have lived. ¿Sabe para qué? You know why? Para que tú vivas para Él. So that you can live for him. Jesús Jesus satisfizo. satisfied. Jesús complació Jesus pleased todo lo que el Padre demandaba. everything that the Father Y demanded. por eso vivió una vida And perfecta. that is why he lived a perfect life. Por eso vivió una vida That is santa. why he lived a holy life. Otra vez, Isaías 53:6. Once again, Isaiah 53 says, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. we all went astray as sheep. Todos nos descarriamos. We all went astray. Nos apartamos. We departed. Pecamos. We sinned. Cada cual se apartó por su camino. Everybody went on their own way. Cada uno eligió el pecado favorito y sus ídolos para adorarle. Everybody chose their favorite sin and idol. Mas Jehová cargó. But God laid upon him. ¿Qué fue lo que cargó? What did he carry? El pecado de todos nosotros. The iniquities of us all. Yo te pregunto, amigo que nos visita hoy, I ask you, friend that visits us ¿has today, llevado tus pecados a Cristo? have you taken your sins to Jesus? ¿O todavía anda con ese peso Or do you del still- pecado sobre ti? Carrying that weight of that sin upon you. Culpa por haber pecado y fallado una y otra vez. Guilt because of your failed time and Dolor. time again. Pain Por haberte equivocado. for making mistakes. Esta semana en New Jersey This week in New Jersey, me encontré con un hombre que a veces lo veía o lo veo cuando vengo aquí al país. I found a person that I see every once in a while when I Y come ese to the hombre cuando me country. vio comenzó a llorar. And when that man saw me, he began to Y me cry. dijo, siento una culpa que me está And I destruyendo por said, dentro. I feel the guilt that is destroying me matando. inside. It's killing me. Y me dice, y yo le pregunto, ¿cuál es el problema que And I tiene? tell him, what's the problem? Dice, es que hay muchas cosas que yo no las recuerdo. He says, there's many things I don't remember. Y cuando trato de pensar en when que I- no recordé esto que debía hacer, And when I me try siento to think of the culpable. things that I did not remember, I feel guilty. O cuando me doy cuenta que no sé dónde puse esto o aquello, Or when I realize that I know where I put this or the me other, siento I culpable. feel guilty. Él se está sintiendo culpable porque no cuando recuerda He's que feeling no guilty. recuerda, se When he siente mal. remembers that he doesn't remember, he feels bad. Eso es un problema. That's a problem. Y usted diría, se está volviendo loco. And you might say he's going Tal crazy. vez. Maybe. Este hombre ha padecido muchas depresiones. This man is suffering from a lot of Ha padecido de depression, muchos problemas. a lot of problems. Pero yo no sé, But I don't know. la culpa The guilt por haber fallado una y otra vez. for being failing Por time haber and time cometido again. pecados tan tontos y estúpidos. For hitting small and dumb Y repetir sins. y caer volver, como decimos allá. And repeat and continue Y como to dice do. la canción, And the song says, tropezar de nuevo con la misma piedra. to stumble again with the same stone. Caer en el charco o en el hoyo otra vez. To fall into the water again. Yo quiero decirte I want to tell you que si tú tienes ese poder para caer y tropezar con la misma piedra continuamente, that if you have the power of falling and stumbling with the same quiero rock, darte esperanza en esta I mañana. want to give you hope this morning. En Cristo Jesús tú puedes tener una vida plena In Christ Jesus, you can have a full y life. puedes aprender a caminar y vivir la vida que Jesús And you vivió. can learn to walk the life that Él lo life hizo that por Jesus ti. lived. He did it for you. Él cargó tu pecado He carried your Él sin. cargó mi pecado. He carried my sin. y no hay manera, And there's no way. no hay otra manera There is no other way de llegar a Dios to
to reach God y vivir la vida que Él demanda para ti. and to live the life that He demands for you. Solo Cristo Jesús. Only Jesus. Observe otra vez. Observe again. Él cargó. He carried ¿Quién cargó Who a la carried? cuenta de Cristo todo nuestro pecado? to the ¿Quién? account of God all of His sins. Who? Dios el Padre. God the Father. Dios el Padre God the Father demandaba castigo por tu pecado y mi pecado. demanded punishment for your sin Tú y and yo my no sin. pudimos satisfacer la justicia de You and Dios. I are not able to satisfy the righteousness of God. Pero Cristo, But Christ, que vivió una vida agradable al Padre, who lived a life that's pleasing to God, murió en tu lugar y en mi lugar. died in your place and my place. Cuando el Padre nos ve, When the Father sees us, no nos ve ahora He doesn't see us now por nuestro pecado, through our sins, con nuestro pecado. with our sins. Él nos ve ahora vestido. He sees us now de la dressed justicia de Cristo. of the justice of Jesus Christ. Cuando tú te presentes delante de Dios When you present yourself before God y tú te acercas al trono del cielo and you come to the throne of heaven y te preguntan, ¿por qué debo dejarte entrar? and you have to say, why would you let me in? Y el Padre mira la puerta And the Father sees the door y te mira. and He sees you. Si no te ve vestido con la justicia de If Cristo, He doesn't see you dressed with the righteousness of dirá, Christ, nunca te conozco. He will say, I have never known Pero you. si en ti está But el in sello de you Cristo, is the seal la of Christ, santidad de the Cristo, holiness of la Christ, presencia de the Cristo, presence of Christ. déjalo pasar. Allow Him to enter. Está apto. He is worthy. Él es uno You are one o una de aquellos or one of those que aceptaron that have el accepted pago the que mi cost hijo that my pagó son por sus pecados. paid for your sin. Hermanos, Brothers, tener deudas having debt muchas veces es un problema. many times is a problem. Hay deudas, bueno, hay deudas que son satisfactorias, There are debts that are satisfactory. pero hay deuda. La deuda que trae dolor es cuando llega el fin de mes y tú no puedes pagar con lo que gana The debt la that deuda que brings tiene. pain is the one that at the end of the month you have more debt Y than you have cuando los income. bancos o los prestamistas te atacan And when the bank or the y te loaners amenazan, threaten you, and yo no sé aquí, pero allá lo hacen, te I don't know over amenazan, there, they threaten you over there, tú tiemblas, ¿verdad? you shake, right? Yo quiero decirte que la deuda más grande que jamás tú has incurrido yo I want to tell you that the highest debt you have ever incurred fue cuando nosotros pecamos contra Dios. was when you and I sinned against God. Hemos incurrido en la deuda y el problema jamás mencionado. We have incurred the debt and the problem has never been mentioned. Pero quiero darte una buena noticia But I want to hoy. give you good news today. Ya alguien pagó tu deuda. Somebody paid your debt. Recibe Receive el pago the cost por tu deuda. for the payment for your debt. Número uno, al que no, ¿qué? Number one, the one who did not, Al que no, ¿qué? the one who did not, No conoció what? pecado. No sin. ¿Qué Dios le hizo el Padre? What did the Father Pues do? nosotros For us, le hizo pecado. He made him sin. Imagínate, amigo, Imagine, friend, que tú cometas un delito y te lleven delante del juez. that you commit a crime and they take you before the judge. Y cuando te llevan delante del juez, And when they bring you before the judge, revisan tus cuentas they look at your y account te dicen, mira, tú has hecho esto, esto y esto. and they tell you you have done this and this and Estos this. son los cargos. These are the charges. Tú tienes que pagar You have to pay por lo que hiciste. for what you did. Eso es lo que dicta el juez. That's what the judge dictates. Porque él demanda justicia. Because he demands justice. ¿Sobre quién? Over whom? Sobre el que violó, el que pecó, el que Over the falló. one who violated, who failed. Y resulta que en tu cuenta, And ni it en tus happens ahorros, that in your account, ni in en your tu vida, savings, nor in your tiene life, para pagar. you don't have enough to pay. ¿Qué te dice el juez? Pasará 30 años en la So cárcel, what I just said, you have 30 years in 20 prison, años en la cárcel, no 20 years sé. in prison. Eso es lo que dicta el juez. That's what the judge dictates. Pero tú has buscado un abogado que te represente But you have found an attorney y who entra en represents you conversación con el juez. and enters in conversation with the judge. Entra a hablar por el juez He goes to enter to the judge y trata and he tries tu situación, your situation. trata tu problema. He tries your problems. Y le dice, esta es mi oferta. He says, this is my offer. Mi oferta es yo ponerme en el lugar de él. My offer is that I will take his place. ¿Y a cambio de qué? In exchange for what? Todo lo que tú demandas, juez, Everything that you demand, yo judge, estoy dispuesto a pagarlo por la persona a quien yo represento. I am willing to pay for the person that I represent. Este representante tú tienes que tenerlo hoy. This representative you have to No have te today. vayas de esta iglesia Do not leave this sin church contratar without este contracting representante this representative que pagará tu who deuda que paid for your demanda el debt juez. that the judge demands. Vamos. Let's go. El padre dice, este pecó contra mí. The Father says, he sinned against me. Exijo justicia, I demand justice, castigo, punishment, muerte, death, infierno. hell.
¿Y sabe lo que dice el representante? And you know what the representative says? Yo voy a pagar toda su deuda, I will pay all their debts, haciendo lo que él nunca ha hecho. doing what he never did. Voy a hacer una obra I'm going to do a que work te vas a agradar. that is going to be pleasing to La you. obra que voy a hacer The work es that I'm going to do que yo voy a morir is en that su I'm lugar. going to die in his place. Y cambia de asiento. And he changes seats. ¿Ustedes lo vieron en el drama? You saw it in the drama. ¿Verdad? Él asume la ropa, la vestimenta He assumes the dress de un maldito, of somebody who is condemned, castigado, punished, golpeado. hit. Una paliza le pegaron. somebody who was assaulted. Lo clavan en una cruz. They nail him to the Dice, cross. dice el profeta Jeremías, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Prophet Jeremiah says that cursed is everybody who hangs from a cross. ¿Para qué? For what? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Why do you have to do that? ¿Sabe por qué? Want to know why? Porque te ama. Because he loves you. Te ama. He loves you. Te ama. He loves you. A pesar de todas las cosas feas que tú In has spite hecho, of all the ugly things you've done, te ama. he loves you. Porque de tal manera Because amó Dios al for mundo God so loved the world, que ha dado a su único hijo that gave his only son, para que todo aquel que en él cree so for all those who believe in him no se pierda, will not perish, sino que tenga vida but eterna. have eternal life. Mas Dios muestra su For amor God shows his love para con for nosotros us, en que siendo aún in that being pecadores, still sinners, Cristo murió Christ por nosotros. died for us. No hay mayor amor que ese. There is no greater love than that. Él se sienta en la silla de los acusados He is seated in the seat of the accused, y cuando el Padre lo mira, and when the Father sees him, dice, oh, he says, "Oh, pero este es el único que ha vivido la vida que yo quiero but this is the only one who has lived the life that I want. y ha satisfecho He has satisfied mis demandas, my demands, pagando paying el precio the que price exijo that I por el demand pecado. for sin." ¿Qué hace el pecador, hermano? What does the sinner do? ¿Qué hace el pecador cuando se le pone la vestidura de Cristo? What does the sinner do when the Brinca, attire of salta, Jesus? llora, agradece. He jumps, cries, is Amén. pleased, says thank you. Y es por esto que muchas personas dicen, pero ¿por qué eres cristiano? And this is why some people say, "Why Es are you difícil Christian?" explicarlo. It's difficult to explain it. Porque se hizo una transacción que el no cristiano no ve. This is a transaction Ni that people experimenta. who are not Christian cannot see or Todos sus pecados experience. fueron perdonados. All your sins were Y eso hay forgiven. que vivirlo para You have to sentirlo. live that to Eso hay que feel it. vivirlo para poder expresarlo. You have to live it to be able to express it. La gran gratitud, The great gratitude, la expresión de felicidad. the expression of happiness. Pastor, pero somos tentados. Pastor, but we are tempted. Sí, es cierto. Yes, it's true. Mira lo que dice el texto. Look at what this verse says. Al que no conoció pecado, número uno. Who did not know sin first. Número dos, Number 2, por nosotros lo hizo pecado. for us was made Y sin. número tres, ¿qué? ¿Qué dice el Number texto? 3, what does this text say? ¿Qué dice? What does it say? Para que nosotros fuéramos So that we hechos be justicia de Dios en él. Righteous. So we made the righteousness of God. ¿Por qué Cristo murió en mi lugar? Why did Jesus Para die in my justificarme. place? To justify me. Romanos capítulo 5, Romans 5, versículo 1. verse 1. Justificados pues por la fe, Justified by faith, no por poner mi confianza en el tipo que está en Roma, not by putting my ni por la madre de Jesús, trust in the people who's in ni Rome, por or the Pedro, mother of Jesus, ni nor por Peter, Juan, nor John, ni ninguna virgen o santo del mundo, nor any virgin or saint in the world. justificado por la fe Justified en through faith. Cristo. In Jesus, El único que murió en mi lugar the only one who died in my y tiene place poder para salvar and has the power to es save Cristo Jesús. is Jesus Christ. Un pastor norteamericano llamado John Piper. A North American pastor named John Piper. Escuche cómo él define la justicia de Dios. Listen to how he defines the justice of God. Es un compromiso de Dios It's a commitment of God al hacer lo correcto. to do what is right. La justicia de Dios The justice of God consiste más profundamente en la inquebrantable lealtad de Dios en sí mismo. consists more deeply in the unbreakable trust Escucha, of God hermano. in himself. La justicia de Dios es su compromiso con Él. The justice of God is a commitment to himself. Cuando tú estás frente al semáforo en rojo, When ¿qué you are es in lo que te front frena, te para allí? On the street light, what is the thing that breaks you, that stops you right there in the El street? deseo y el poder de hacer lo correcto. The desire and the power to do what is Vamos. right.
Porque ese valor, esa visión Because that value, that de vision Dios ha sido clavada en tu alma. of God has been nailed in your soul. Y cuando estás frente al pecado deseando pecar, And we is in front of the sin, la desiring to presencia de sin. Dios te frena. The presence of God breaks you. Escucha, hermano, Listen, brother. resistir la tentación Resisting temptation es porque la santidad de Dios te ha moldeado tu is vida. because the holiness of God has molded your life. Otra vez, escuche lo que dice Piper. Once again, listen to what Piper says. La santidad de Dios The holiness of God es su compromiso is his commitment de hacer lo correcto. to do what is right. Segundo, Second, la justicia de Dios consiste the righteousness of God consists profundamente deeply en la inquebrantable lealtad in the unbreakable fidelity de Dios of a Él God mismo. to himself. En República Dominicana In Dominican Republic, se paran en el semáforo en rojo people stop on the street light y and miran red para los lados si no está pasando nadie o si no hay un policía cerca. to look both ways to see if someone's passing by or if there's a police nearby. Hay mucha gente que no pecan para que no lo vean o si no nadie lo está mirando, There are people that Lo don't puedo sin so long as no one's el watching. pastor está lejos, The pastor's far. los hermanos de la iglesia están The lejos brothers of the church are far. y el pecador engañado And por the el pecado sinner who is blinded by dice nadie sin, me está mirando. no one's seeing me. Tonto y estúpido, Dumb. nada puede esconderse de la presencia de Nothing Dios. can be hidden from the presence of Nada. God. Nothing. Nada, Nothing. nada. Nothing. Si piensa que cuando está pecando Dios no te está mirando, if you think- eso es el producto del engaño del diablo sobre ti. That you are not sinning, that when you're sinning, God is not watching you, that is a product of Porque deceit. cuando un hombre tiene la claridad y la santidad de Dios sabe Because when que someone no has hay the lugar clarity que se esconda de la In presencia the de holiness of Dios. God, you know that there's no place to hide from Jesus. Es la inquebrantable lealtad The de Dios a Él unbreakable mismo. loyalty of God to himself. Él no puede negarse a sí mismo, dice cannot- 2 de Timoteo 2:13. He cannot deny himself, says 2 Timothy. Finalmente, John Finally, Piper dice, John Piper says, su justicia his justice es el compromiso inquebrantable is the unbreakable commitment de defender to defend el valor de su propia the gloria. value of his own glory. Increíble eso. That's incredible. Cuando Dios actúa con justicia, When God acts with righteousness, ¿sabe lo que está defendiendo? you know what he's defending? Su nombre, His name, su honor, his honor, su fama, his fame, pero su gloria. but his glory. Yo te pregunto, amigo, I ask you, friend, ¿cómo tú defiendes how do you defend el honor, the la honor, gloria, the el glory, nombre y the la name, presencia de Dios and en the tu vida? presence of ¿Cómo? God in your life? How? Cuando usted lee a Piper, When you read Piper, él dice que esto es una guerra. he says that this is a war. Una vez que tú vienes a Cristo se inicia Once you come to Christ, it's una guerra entre initiated dos reinos. a war between two kingdoms. Una guerra A war por la batalla de cada cristiano. for the battle of every Christian Mantenerse to maintain fiel, faithful, leal loyal a lo que Dios ha hecho en su to what vida. God has done in their lives. ¿Alguien dice amén? Somebody say amen. Al que no conoció pecado, The one who did not know sin por nosotros for us le hizo pecado. was made sin. ¿Para qué? For what? Para que fuéramos So that we could be justicia, que justice. seamos justos, We could be just, justificados justified por la fe en Cristo Jesús. by our faith in Jesus Christ. ¿Qué fue lo que Dios hizo, hermanos? What did God do? Número uno, Number Dios one, envió a su Hijo en God forma sent humana, His lo Son que as le a llamamos human. la encarnación. What we call the incarnation. Y cuando vivió aquí, And when he lived here, Él vivió una vida perfecta. he lived a perfect life. ¿Qué fue lo que Dios hizo en What did God Cristo? do with Christ? Por nosotros le hizo pecado. For us, he made sin. Por mí, Para mí, Él le hizo pecado. Él no pecó, he didn't sin, pero le hizo como un pecador. but he made him as a sinner. Él tomó mi pecado He took my sins y lo puso en su cuenta. and put it in his account. Y de la cuenta de Él, And on his Yo account, adquirí I acquired mi justicia.
my righteousness. Ese es el intercambio. That's the exchange. Quiero invitarte a estar de pies I want to invite you to be on your feet y ver este video, esta canción, que la cantemos juntos. and watch this video, this song, Glorioso intercambio. that we can listen to it together. Mira esto. Glorious exchange. Glorioso intercambio es una canción, Glorious exchange is a song. es un video It's a video de una iglesia en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, de una iglesia. of a church in the Dominican Republic. It's in the capital. Glorioso intercambio. Glorious interchange. Segundo número 7. Second, number 7. Glorioso intercambio. Glorious exchange. Medita. Meditate. Medita en estas palabras. Meditate in these words. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo
Amigos, Friends, ¿cómo obtener how do we obtain la entrada entrance a la presencia de este Dios santo? to the presence of this holy God? Sencillo. Sencillo. Simple. A través de Cristo Jesús. Through Jesus Christ. Él es la puerta. He is a door. Él es tu Salvador. He is your Savior. Murió en tu lugar. He died in your place. ¿Qué debo hacer? What should I do? Depositar mi fe en Él. Deposit my faith in Him. Justificados pues por la fe, Justified by faith, tenemos paz para we con have Dios. peace with God. Siendo justificados gratuitamente, Being justified by grace, declarados inocentes. declared innocent. ¿Alguien quiere hacerlo? Somebody want to do it? ¿Alguien quiere hoy Somebody want que today Dios le adopte en su familia? that God adopts him into his family? ¿Alguien quiere hoy recibir a Cristo como su Salvador personal? Somebody want to receive Jesus as a personal Savior? Lo único que tiene que hacer es The only thing you need to do is creer believe de todo corazón with all your heart que Cristo murió en tu lugar. that Jesus died for you. Aceptarle Accept him como tu Salvador personal. as your personal Savior. Confesar con tu boca Confess with your y mouth creer en tu and corazón believe in your heart con todas tus fuerzas with all your strength que Jesús tiene el poder para that salvarte. Jesus has the power to save you. ¿Salvarme de qué, pastor? Save me from what, Yo Pastor? soy una persona buena. I'm a good person. Tus obras buenas Your good works no te hacen do not make you aceptos a Dios. acceptable to God. La única obra The only work que te hace acepto a that Dios makes you es acceptable la to God obra de su Hijo. is His Son's por work ti. for you. En tu cuenta no hay nada. There's nothing in your Tú y yo account. estamos en bancarrota. You and I are bankrupt. Si hay algo If there is en nuestra anything cuenta, in our account, fue porque Él lo puso. it's because He put it there, Porque estábamos en bancarrota. because we are bankrupt. Venga Jesús hoy. Come to Jesus today. Quiero orar contigo. Puedes want to pasar aquí pray with delante. you. Los You can pastores, come forward. los líderes, vamos a orar por ti. ¿Alguien Pastors, quiere the hacerlo? leaders, we're going to pray for you. Does Darle tu anybody vida a want to do Jesús. it? Give your Pasa aquí. life to Jesus? Venga. Come forward. Aquí están los líderes. Queremos orar por ti. Here are the leaders. We want to Hazlo pray for hoy. you. Do it today. Hazlo hoy. Do it today. Ven a Jesús. Come to Jesus. Ven. Come.